Hola a todos nuestros seguidores y en especial a los que nos estaban haciendo la consulta de cómo o qué tener en cuenta cuando reparamos un motor eléctrico. Que mira, con respecto a los motores eléctricos es muy fácil la reparación, no hay muchos componentes que ver. Mis amigos mecánicos me van a entender porque yo empecé arreglando motores a combustión, es en realidad a lo que más me dedico y hay muchos componentes, muchas más piezas que necesitan ser calibradas, ajustadas y es importante que estén sincronizadas, de lo contrario no vamos a tener un óptimo funcionamiento. Es más, lo armas mal, el motor no arranca o se termina reventando en algo. En cambio un motor eléctrico, así como ven ustedes, dos piezas, ¿ya? Esta es la parte estática, estator, y esta es la parte rotativa, rotor. Este es el eje que va a girar sobre los dos rodamientos. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta aquí en el motor eléctrico es esta parte, la bobina. Esta bobina va a generar el campo magnético donde va a girar el rotor. Entonces, si esto no tiene un buen aislamiento, pues tu trabajo va a ser innecesario. Así que lo primero que tenemos que hacer es medir el aislamiento. Hay que medir el aislamiento en el motor. Ahora, no todos contamos con este equipo, entonces un equipo es un megómetro, no es un megómetro. Entonces no todos contamos con este equipo, pero lo que podemos hacer en todo caso es medir con un multitester continuidad entre las bobinas, entre las puntas, y también podemos medir que no esté haciendo tierra, que la bobina no haga contacto con tierra, porque esa es la idea. Esto que ustedes que ven acá brillante es barniz, nosotros hemos aplicado una capa de barniz, eso como mantenimiento. Entonces, lo primero, medimos el aislamiento, vamos a medir en este caso solamente para demostración, colocamos una de la pinza tierra en la masa, y el cable de línea lo vamos a colocar en una de las tres líneas, ¿ya? Este es un motor trifásico. Con que no vaya a tierra ya está bien, yo solo voy a demostrarlos acá cuánto debe estar. Esto ya obviamente después del mantenimiento se ha elevado un poquito más. Este motor está trabajando a 220 voltios. Entonces lo vamos a probar a 500. La norma me pide que le probemos un poco más de voltaje que el nominal para permitir que se esfuerce. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enviar un voltaje a través de la bobina por ese punto que he conectado y lo va a medir si es que retorna a través de la masa. Si está retornando, pues ese aislamiento, este barnizado que está aquí no sirviera o la bobina tiene mucha humedad, ¿ya? Entonces vamos a hacer un test ahí. Estamos en la escala de 200 megaohmios porque para motores de 220 voltios me pide que sea superior a 25 megaohmios. O sea, tenemos que estar por encima de 25 megaohmios, ¿ya? Entonces no me sirve medir menos. Ahí está, ahí podemos ver a 500 voltios. Me dice que está abierto. Y el punto que está marcando aquí está en el símbolo infinito. Quiere decir que hemos superado de 1000 megaohmios. O sea, podríamos estar de repente en 3500. O sea, no tengo la escala. Podríamos, si tuviéramos un megómetro a 10.000 megaohmios, probablemente nos mostraría cuánto tiene exactamente. Pero hemos superado la escala aquí de 1000 megaohmios. Entonces me está mostrando que está al infinito. Eso quiere decir que la bobina, el aislamiento está muy bien. Está correcto. Es más, es eso porque hemos hecho el mantenimiento. En el caso de que eso esté muy bajo, o yo mido continuidad la bobina hacia tierra, ese motor ya no sirve. Voy a hacer mi mantenimiento en vano, ya no es necesario ya hacerlo, hay que mandarlo a rebobinar. Entonces nosotros una vez haber hecho todo ese procedimiento, ¿qué hacemos? ¿No? En este caso lo que hicimos es en la parte eléctrica pues sumergir la bobina, porque la tapa exterior no lo podemos sacar. Fíjense ustedes esta estructura, esa tapa es ciega. Entonces hemos colocado toda la base en el horno hasta alcanzar por lo menos los 60 grados, ¿ya? Una vez alcanzada esa temperatura, hemos sumergido esto en barniz. Hemos sumergido en barniz para poder aplicar barniz ahí al fondo. Obviamente hemos tapado también el alojamiento del rodamiento, se dan cuenta ustedes, ¿no? Así. Entonces
y de esa manera quedó con esta capa. Fíjense ustedes, ahora tiene una capa mucho más rígida. Antes estaba pareciendo el alambre directamente. Ahora le hemos dado como 6 capas por lo menos. Y al haberlo metido en el horno también hacemos de que la humedad salga. ¿Por qué hicimos eso? Porque el aislamiento estaba un poquito bajo, pero encontramos aceite. Esto trabaja en una bomba hidráulica, entonces hemos encontrado aceite. Ya, esto para retirar el aceite lo hemos hecho con solvente dieléctrico, obligado. ¿Para qué? Para evaporar el aceite, poder retirar todo, y luego el tratamiento térmico donde botamos la humedad y el barnizado. Ya eso es lo que se haría pues en el taller. Si ustedes están en el campo, lo que pueden hacer es calentar el motor con una resistencia o con una pistola de calor si no tenemos a la mano, y podemos aplicar barniz en spray. Aquí les voy a mostrar, miren. Esto es lo que nosotros utilizamos en el campo, Royal. Hay de varios colores, rojo, en este caso hemos colocado rojo aquí al costadito para borrar un poco del barniz que nos ha sobrado, que este es un barniz para hornear. Entonces, esto es barniz al aire. En el campo utilizamos eso porque imagínate, no tenemos pues dónde hornearlo, porque también se repara esto en el campo. La idea es de que ustedes puedan hacerlo sin ninguna dificultad, no se compliquen la vida, no hay gran cosa que hacer acá, ¿ya? Entonces, revisar que la bobina no vaya a tierra, que tenga un buen aislamiento, si tenemos cómo medirlo, y si no, con que midamos que no vaya a tierra, y ya nos podría, es más, ha estado funcionando, pues no es para hacer el mantenimiento, no hemos tenido otro inconveniente. Medir el ajuste de los rodamientos, ya, medir el ajuste de los rodamientos. ¿Qué pasa si el rodamiento ya tiene, o el alojamiento, la bocina que nosotros llamamos, ya tiene mucho desgaste? Este rodaje va a patinar y vamos a tener juego, vamos a tener desgaste, vamos a tener, como esto se magnetiza, el rotor se nos puede recostar a un lado, entonces no va a tener un buen funcionamiento. Es importante hacer eso. Entonces eso ya es en la parte mecánica. ¿Qué más hacemos por la parte eléctrica? Eso sería todo, no hay mucho más que hacer. Medir el aislamiento, calentarlo, barnizarlo, y se acabó, no hay mucha vuelta que darle ahí. En la parte mecánica medimos el ajuste del rodamiento tanto en el eje como en la bocina. En este caso, ¿no? Ya hemos reemplazado los rodajes. Ahora, como esto trabaja en una bomba hidráulica, tiene 2 rodamientos en la parte de adelante. Son de los rodamientos de contacto angular. Esto anteriormente ya les hemos mostrado también. Vienen en los compresores. Estos corrigen el desplazamiento axial tanto hacia adelante como hacia atrás. Aquí están las caras de trabajo, están hacia el exterior, porque esto va a corregir el desplazamiento del eje en esta posición. ¿Ya? Este rodaje es netamente radial, y esto corrige el desplazamiento. Fíjense ustedes que está como suelto, pero ese rodaje está completamente nuevo, no es que esté fallado, así viene. ¿Ya? Entonces esto también en el eje es importante realizar la medición, que esté en la tolerancia adecuada, si no el rodaje también va a tener ese deslizamiento en la bocina, o se va a girar en la bocina, o se va a girar en el eje, entonces tampoco queremos eso. Ahora, aquí vemos 2 ranuras de chaveta, aquí van 2 impulsores que ya, como le dije, es de una bomba hidráulica. Importante también realizar esa medición, que esté en la tolerancia, porque si no tiene ese ajuste, vamos a empezar a tener deslizamiento, las chavetas también se pueden terminar rompiendo. Eso es en el caso de cualquier otro trabajo que vaya a realizar tu motor, hay que tener en cuenta eso. Si no tenemos un micrómetro, con un vernier también podemos realizar esa medición, de repente no tan aproximada, pero también podemos sentir si tiene ajuste o ya está muy suelto, ¿no? Eso es importante. Si ya está muy suelto, pues ya no lo colocamos. Otro dato más importante también es medir el paralelismo. ¿Qué es eso? Medir que el eje esté recto. En este caso, como lo que sobresale es bastante largo, es mucho más importante, porque si esto está doblado aquí en la base, superando las 4 centésimas, esto cuanto más se vaya alejando del punto, se va a ir abriendo más. ¿Qué quiere decir? Que el eje va a quedar torcido, va a estar inclinado. Entonces cuando gira va a girar, ¿no? Como que se recuesta para un lado, y eso en el caso de la bomba hemos encontrado un modelo, uno de estos modelos, ahí te lo voy a mostrar. Aquí está, mira. Entonces esto es porque el eje en este caso no está recto, entonces el eje empieza a girar en este sentido, y va a ir recostando el impulsor. Aquí va a trabajar el impulsor. Fíjense, este es el impulsor,
¿no? Este es el impulsor que está bueno, no está desgastado. Entonces esto, ¿por qué? Por acción del eje, porque va a hacer esto. Exageradamente. Entonces es importante también verificar eso. Esto es un eje muy largo. Algunos ejes van cortos, o en el caso de otros motores van con poleas. De repente no le toman mucha atención en eso, pero son cositas ya de repente un poquito más técnicas. A ustedes en el campo les interesa ver que el ajuste del rodaje esté bien tanto en el interior como en el exterior, y que la bobina pues tenga un buen aislamiento, sobre todo que no esté yendo a tierra. Si está yendo a tierra, innecesario, ya no vas a perder tu tiempo haciendo el mantenimiento, mejor es llevarlo al taller para realizar el rebobinado. Si todo está bien, cambias tus rodamientos, realizas tu barnizado y tu motor puede seguir funcionando mucho más tiempo aún. Esta es la tapa del otro lado. Aquí es donde va a ir el eje. Ahorita la vamos a culminar el armado. Ahora miren ustedes, esto es un dispositivo que tienen los motores. Esto va para una mina. Esto es una resistencia, es un calentador para que el equipo esté caliente en climas muy fríos. Cuando ya apagas el motor, esto se va a encargar de mantenerlo calientito para que no se humedezca la bobina. Eso también nos ayuda bastante. Es un deshumedecedor, pero para el motor eléctrico. Va a ir selladito acá. Una mejora que hemos aplicado es, esto tenía una apertura, normalmente todos los motores vienen así. Más aquí está otro, vamos a mostrarlo. ¿Ve? Esto viene así abierto, fíjense ustedes. Eso está ahí abierto, se puede ver ahí. Y lo que hicimos nosotros es, hemos colocado resina, ¿no? Ya es un trabajo un poquito más técnico. Hemos colocado resina por este lado para que no tenga comunicación la cámara de los bornes con el motor. Entonces así también vamos a evitar de que entre la humedad, entre el frío, y más con la resistencia acá, este motor va a tener más garantía en su trabajo. Bien, les agradezco por vernos. Estamos respondiendo siempre a todos los comentarios, y cada problema que ustedes tienen también nos sirven para hacer estos temas. ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría que nosotros vayamos enseñando? Porque en realidad esto es muy amplio, hay mucho que aprender. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Gracias por vernos. Les invito a suscribirse y a compartir, que con esto también nos ayudamos a que el conocimiento siga llegando a otras personas que lo necesitan.